encontrarnos en este espacio y qué gusto poder encontrarnos para compartir sentires y también prácticas. Me gustaría compartir una brevísima reflexión acerca de algo que vengo viviendo y ensayando desde hace tiempo, y entiendo que en estos procesos de cambio acelerado nos pueden servir aún más en la práctica del rol mediador. Me refiero a cómo la comunicación no violenta integrada a la vida y integrada al lenguaje nos puede ayudar a repensar la autocompasión para ser compasivos con otros realmente desde el espacio de trabajo, ¿no? Pensando de que los que queremos esto que hacemos y disfrutamos de este trabajo, a veces logramos que sea un espacio realmente de disfrute, de gozo y de servicio a la vida propia y de los demás, y otras veces identificamos que nos alejamos de ese propósito y nos alejamos también de las propias necesidades y emociones. Entonces entiendo que en el lenguaje de la comunicación no violenta hay una invitación y una tarea que tiene que ver con identificar a través de la observación, de la autoobservación, cómo nos tratamos a nosotros mismos desde el lenguaje y qué tan compasivos somos primero con nosotros mismos, ¿no? Porque no podemos ofrecer lo que no tenemos desarrollado, no podemos decir que somos no violentos y somos violentos internamente con nosotros desde la autoexigencia, por ejemplo, desde el juicio, desde la evaluación. Si la comunicación no violenta nos invita a conectarnos con el estar al servicio de nuestras necesidades, de nuestros valores, atendiendo nuestro lenguaje emocional y lo que las emociones nos traen como información cuando estamos interviniendo en este caso, tenemos la posibilidad de cultivar la integridad y la alegría, digamos, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la invitación que me hago y que les hago en este día es a cultivar la autocompasión en el rol de mediador, sobre todo en contextos tan complejos de cambio permanente, que sabemos que el cambio es inmanente y necesario para la vida, pero en este momento requiere hacer mucho más ejercicio de disciplina, de paciencia y de escucha empática. Entonces, Rosenberg nos invita, a través de la comunicación no violenta, a profundizar en el desarrollo de competencias individuales vinculadas con el autoconocimiento, el autorreconocimiento y la autoempatía. Y ahí quería contarle algunas cosas que yo estaba pensando, ¿no? El autoconocimiento, que es una tarea que nos lleva a la vida completa, en la tarea del rol tiene que ver, creo, con el poder identificar qué nos está pasando cuando estamos haciendo la práctica mediadora, qué nos está pasando a nivel del cuerpo, qué nos está pasando a nivel del pensamiento, qué nos está pasando con la información que escuchamos, que recibimos, qué nos está pasando con las emociones y qué hacemos con eso. Y la pregunta que me surge o que me hago cuando estoy consciente haciendo el rol, digamos, porque no siempre uno tiene conciencia, a veces se desconecta y es honesto decirlo, es identificar momento a momento qué necesito ahora para, y buscar el propósito, ¿no? ¿Qué necesito ahora para reacomodar mi cuerpo? Necesito una pausa, necesito un descanso. ¿Qué necesito para observar lo que estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué necesito para leer esta emoción que estoy sintiendo cuando escucho tal relato o cuando le estoy atribuyendo a tal situación tal connotación? O qué reacción me genera la emoción que estoy identificando en mí cuando escucho, y qué hago con eso para poder tener una respuesta adecuada respecto de mi siguiente intervención. Es decir, no limitarnos a hacer prácticas procedimentales, actitudinales y comunicacionales aprendidas, sino revisar con presencia, con calidad de presencia, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, esto del autoconocimiento todo el tiempo en el rol me parece que es una herramienta muy valiosa. Y lo otro, el autorreconocimiento, ¿no? Que es algo que Rosenberg plantea. Estamos poco culturizados en el autoagradecimiento y en el reconocimiento de las cosas que hacemos bien.
Entonces la invitación es a identificar en el rol qué hemos aprendido a hacer bien, ¿no? Qué nos sale bien, qué hemos aprendido a hacer bien, en dónde están los agradecimientos más habituales de las personas que transcurren por los espacios de mediación en donde estamos como terceros, qué dicen nuestros colegas de nuestras prácticas, qué cosas identificamos que satisfacen nuestras necesidades y nuestras emociones y aumentan nuestro servicio, digamos, que le agregan valor a nosotros como personas cuando hacemos el rol de mediadores, ¿no? Porque nosotros decimos que elegimos esta profesión para servir a la vida propia y a la vida de otros y para hacer el rol de puentes, pero después tenemos que poder darle contenido, disfrute, profundidad. Entonces autoagradecimiento es un modo concreto de reconocer dónde estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades como mediadores y nuestras emociones, y también escuchar qué contribución estamos haciendo a la vida de otros, que no es menor, ¿no? Y corrernos de la autoexigencia y de lo que el ego por allí nos dice que tenemos que hacer. Estamos poco entrenados en el disfrute, entonces conectarnos con nuestras emociones y con nuestras necesidades pareciera que es una vía de ida para conectarnos con el disfrute, en este caso en el rol, ¿no? Porque cuando lo que tenemos aprendido nos salta, esto de observar la autoexigencia y la exigencia en otros, que en el lenguaje se transforma en violencia justamente, le vamos vaciando el valor a la vida y nos vamos quedando también sin energía nosotros después de transitar muchos relatos conflictivos, ¿no? Nosotros sabemos que estar expuestos al conflicto permanente de otros nos genera altos niveles de estrés, a veces de enfermedad física incluso, y que nos pone en estados emocionales donde descubrimos enojo, tristeza, irritabilidad, ira, cansancio, y está bueno poder identificar que esto nos está pasando y que esto no tiene que ver con que no podamos hacer el rol como querríamos, sino que es algo que nos está aconteciendo en este momento por alguna situación y tenemos que poder hacer algo con esto, ¿no? Y esto está vinculado con lo que Rosenberg llama la autoempatía. No podemos ofrecer empatía a otros si primero no somos empáticos con nosotros mismos, ¿no? La caridad empieza por casa, como hemos aprendido, pero hemos aprendido al nivel cognitivo, no al nivel del autocuidado, ¿no? Entonces, la autoempatía tiene que ver con esto de sanar lo que necesitamos y identificar lo que estamos sintiendo respecto de eso que necesitamos, en este caso en el rol antes, durante y después del trabajo profesional. Por esto de que estamos permanentemente expuestos al estrés que genera la conflictiva relacional que mediamos casi todos los que nos dedicamos a esto diariamente y muchas horas, ¿no? A veces tenemos la tentación de tener una comprensión intelectual de la situación que estamos escuchando, más que de una comprensión empática, de ofrecer a las personas que mediamos calidad de presencia, calidad de escucha. Tenemos la tentación de querer arreglar, digamos, las cosas que escuchamos e ir directamente a promover ideas de solución o preguntas que le lleven a la gente a pensar en cómo salir de la situación. 3 recursos que a mí me están resultando muy útiles y que cada vez que los practico, digamos, me doy cuenta de que son un recurso valioso. El primero, darme cuenta de lo que estoy haciendo todo el tiempo, o sea, tener calidad de presencia en lo emocional, tener calidad de presencia en lo físico y hacerme la pregunta de ¿para qué hago lo que hago?, ¿no? ¿Para qué elijo en este momento hacer tal cosa? ¿Cuál es el propósito?
y desde estos 4 pasos que nos enseña la comunicación no violenta. Me observo en el rol, observo lo que está pasando en forma neutral, me conecto con lo que siento, con la emoción que me aflora en ese momento respecto de lo que estoy escuchando, me conecto con mi necesidad, que puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional, y hago los pedidos que necesito de la manera más clara, más concreta que puedo, para que se satisfaga esa necesidad y esa emocionalidad. Y a la par trato de usar estos 4 pasos en la interlocución con las personas que estamos haciendo la conversación, ¿no? Que ellos puedan observar lo que les está pasando, puedan identificar qué emoción está detrás de la necesidad insatisfecha y que puedan hacer el pedido al otro de la manera más concreta y más objetiva posible. El segundo recurso es poder identificar en nosotros los malestares que nos impiden ser empáticos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, los estados emocionales, alfabetizarnos en lo emocional, que es algo que por lo menos en nuestra generación no nos han enseñado, es fundamental, porque eso me permite poder expresarle al otro claramente qué necesito en términos de tiempo, en términos de organización de la tarea, en términos de respeto, en términos de colaboración, en términos de comunicación, en términos de límites, en términos de rol, para el caso de que haya abogados u otros profesionales interviniendo. Y cuando nos damos cuenta que el malestar que tenemos frente a lo que estamos escuchando, lo que estamos mediando, nos pone a la defensiva, es muy interesante hacer el ejercicio de detenernos, respirar y regalarnos autoempatía, ¿no? Como un ejercicio así instantáneo. Darme cuenta de que me está pasando esto, de que me toma la emoción, que me pongo a la defensiva, y entonces para buscar una respuesta ajustada, adecuada para mí, primero me ofrezco autoempatía yo y uso la respiración como ancla para ponerme en contacto con el cuerpo, con la emocionalidad, con la necesidad insatisfecha. Luego poder expresar lo más claramente posible a las personas con las que estoy conversando qué me está pasando con esto en términos de necesidades y de emociones, y luego eventualmente hacer un corte, ¿no? El tercer elemento que a veces me sirve y nos puede servir como para tener estado de presencia y poder hacer la tarea con calidad y con calidez, tiene que ver con retirarnos de la situación conflictiva físicamente, un momento, darnos un respiro para poder reorganizar la energía y poder volver y reenfocar de modo diferente. Esto que Rosenberg nos trae tan claramente, ¿no? Autorreconocernos, autoempatizar, autocuidarnos, es una forma de cultivar concretamente la compasión. Y yo creo que realmente en la medida que las personas que trabajamos con los conflictos ajenos y los propios nos volvamos más competentes en estas habilidades personales, vamos a sentir una liberación de energía que nos va a permitir estar con las personas de otra manera y sentir que realmente lo que hacemos lo hacemos con integridad, con alegría, y que elegimos esto que elegimos para darle sentido a nuestra propia vida y a la vida de otros. Así que bueno, quería un poco compartir esto que me parece es un camino de ida, y que para los profesionales que hemos elegido este trabajo puede ser muy sanador. Les mando un abrazo fuerte y bueno, deseo que este 2021 sea un año de mucho aprendizaje para todos nosotros. Hasta pronto.